buena cosa, todo remedio viene solo de Él. Entonces, ¿qué es el plan de Dios para nuestro gozo, para nuestra felicidad? Bueno, la primera cosa es Génesis 1:1, que ya hemos enfatizado. La provisión de nuestro gozo, nuestra vida, nuestro poder, nuestra fuerza, nuestra sabiduría, la provisión de todo viene de Dios y solo de Dios. Por eso tengo que acercarme a Dios para buscar la ayuda que necesito, la sabiduría y el poder, porque Él solo lo da. Comienza así con una relación con Cristo, y comienza cuando uno está satisfecho con su relación con Cristo. Satisfecho con Cristo y no necesita nada más para estar satisfecho. Alégrense, alégrense siempre en el Señor. Solo en el Señor hay esta alegría y gozo, pero tengo que poner mis ojos en cosas de arriba y decir, Cristo, quiero estar satisfecho contigo. Primero necesito ser salvo para hacer eso, pero el hecho es que Dios creó todo y Él me da todo lo que necesito y puedo y debo estar satisfecho con lo que Dios me da, con mi relación con Él. Entonces, si soy rico, bueno, eso es añadidura. ¿Sois pobre? Todavía, dice Pablo, puedo estar contento en todo, teniendo mucho o teniendo nada, en prisión o en un palacio, puedo estar contento porque estoy en una buena relación con Cristo. Él está conmigo, Él me regocija, me da una paz que sobrepasa entendimiento, me da un gozo que sale de adentro como fuente de agua viva y no necesito nada de afuera para hacerme gozoso. Hay que alegrarme en el Señor. Primer punto para poder tener la ayuda del Señor es hallar tu satisfacción en Cristo, en tu relación con Cristo, en servicio a Cristo, y todo lo que da a Cristo, estar satisfecho con lo que le da para su honra y gloria. Y entonces es como si hubiera comido una gran comida de mucha carne, buena, que le gusta muchísimo. Y entonces alguien le ofrece algún pastel por allí después y dice, ay, sí, me gusta el pastel, pero ya tengo todo lo que necesito, estoy satisfecho. Y entonces esto es añadidura a mi gozo si yo tengo eso. Si mi gozo está en Cristo, si usted puede leer tu Biblia, puede orar, puede salir y servir a Dios, y esto es tu gozo, tu alegría. Si tú vienes a la iglesia y cantas alabando a Dios de corazón, y eso es tu alegría, entonces estás tan satisfecho con Cristo que ya es como haber comido una gran comida y alguien dice, mira, ¿quieres una esposa? ¿Quieres un esposo? Oh, sí, ok, esto a lo mejor sí sería bonito, como el pastel, ¿verdad? Pero no hallo mi satisfacción en el pastel. No hallo mi satisfacción en riquezas. No hallo mi satisfacción en tener una esposa. El hecho es que encuentro mi satisfacción en Cristo, porque Dios creó todo, Dios dio la luz, y Él es Jehová Yahvé, el que satisface, el que es todo en todo, y el problema es que tenemos que estar allí contentos con Él. Recuerda Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me satisface. ¿De qué está hablando Pablo en Filipenses 4:13? Todo lo puedo. Si lees Filipenses 4:19 al versículo 9 al 11, dice que yo puedo estar contento con poco o con mucho. Estoy contento siempre porque todo lo puedo hasta estar contento cuando estoy en una buena relación con Cristo. Porque hay problemas en las familias. Porque jóvenes no son felices muchas veces y siempre buscando su paz y gozo en otra cosa. Porque no hemos encontrado bastante satisfacción, bastante gozo en Cristo.
No estamos entregados a servir a Cristo con la vida. Estamos entregados a ganar premios de deportes, o ganar premios académicos, o ganar premios de aumento de salario en el trabajo. Estamos encontrando nuestro gozo en otras cosas y no está allí. Eso es el pastel que el Señor le puede dar. Pero tienes que, número uno, decir, mira, si estoy casado, no casado, si estoy en pobreza o riqueza, si estoy con un esposo bueno o uno que es malísimo, ¿puedo yo ser feliz? ¿Puedo yo estar contento? Bueno, si mi contentamiento no está en esas cosas, sino en mi relación con Cristo, estoy feliz. Pero si no tengo una relación entregada a Cristo, si yo vengo a la iglesia y esto no es mi gozo y alegría, si yo leo mi Biblia y eso no es mi gozo y alegría, si yo le oro mucho y eso no es mi gozo y alegría, nunca voy a encontrar gozo y alegría en nada. Porque el primer paso es reconocer que Dios es creador, Dios da la luz, y mi gozo, mi alegría está en Cristo, en el poder de Cristo, saber que todo lo puedo. Hasta estar gozoso y contento, pero todo lo puedo solo en Cristo. No servir a Cristo, siempre estarás buscando tu gozo en otra cosa. No entregarte a Cristo, siempre estarás tratando de ser contento en otra cosa. La única cosa que le hará contento es decir, Jesucristo, mi vida es para ti. Primero, acepto la luz, acepto a Cristo, pero segundo, presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable para servirte a ti. Mi vida es para servir a Cristo. Luego, sirviendo a Cristo, encuentro gozo, y si me da otra cosa en el camino, amén. Gracias a Dios. Pero eso es de añadidura. Número 1. Hallar tu satisfacción en Cristo y estarás satisfecho en tu vida y en tu matrimonio, sea como sea tu matrimonio y tu vida. Número 2, Génesis 1, 26. Creó Dios al hombre en su imagen. En su imagen. Dios nos hizo, nos ha creado para reflejar la imagen de Cristo, la imagen de Dios. El pecado estropeó esa imagen, como veremos en 2 semanas posiblemente. Pero el hecho es que esa imagen es lo que nos da gozo, paz y felicidad cuando vivimos para reflejar la imagen de Dios, que es amor y que es verdad. Dios es justicia, Dios es misericordia. Dios es santo, Dios es gracia. Dios es verdad, Dios es amor. Las dos caras de Dios es una sola cara, ¿verdad? El amor santo de Dios. Ser como Dios, como amigo, hace que yo tenga mejores amigos. Si ellos son como Dios, yo soy como Dios, ¿qué más puede querer? Eso es lo que predicamos la semana pasada, del fruto del Espíritu, ¿verdad? Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, o tratar a otros con cortesía, con ternura, con humildad o mansedumbre. Si yo soy una persona fiel, justo, manso, benigno, amoroso, misericordioso y perdonador de todos mi familia, soy una persona confiable como Dios, una persona de verdad, de confianza, entonces yo voy a estar feliz porque estoy bien con Dios. Y segundo, otros van a estar bien conmigo. Y yo voy a estar mejor con ellos. El hecho es que cuando dos personas reflejan a Cristo, creados la imagen de Cristo, entonces están de acuerdo unos con otros. Cuando yo estoy de acuerdo con la palabra de Dios y Dios, yo tengo las normas para mi vida que Dios quiere, yo tengo el fruto del Espíritu que Dios quiere poner en mi vida, y mi esposa tiene las normas de Dios para su vida. Ella está queriendo servir al Señor, lo mismo como yo quiero servir al Señor. Los dos estamos de acuerdo con Dios, así que los dos estamos de acuerdo uno con la otra. ¿Cómo pueden dos andar juntos? Amos 3:3.
si no están de acuerdo. Tú puedes tratar de tener paz en la tierra y si dos no están de acuerdo, no habrá paz. Solo hay conflicto. El hecho es que el secreto para tener un matrimonio feliz, después de hallar mi felicidad en Cristo, es reflejar la imagen de Cristo. Y dice 2 de Corintios 5, 17 y 18, que el Espíritu nos transforma en la imagen de Cristo, para renovar esa imagen estropeada. Y entonces cuando yo estoy dejando a Dios cambiarme, y mi esposa deja a Dios cambiarla a ella, y los dos somos como Cristo, los dos vamos a estar más contentos unos con otros, por estar en la imagen de Dios, en la imagen de Cristo. El problema en tu matrimonio es que tu esposo no está siempre en la imagen de Cristo, ¿verdad? El problema en tu matrimonio es que ella no está siempre en la imagen de Cristo, ¿verdad? El hecho es que cuando tenemos los dos amorosos, cariñosos, santos, misericordiosos, pacientes como Cristo, manso y humilde de corazón, dice que es Cristo, entonces Dios puede darnos un matrimonio feliz. ¿Cómo puedo formar ese carácter entonces? Bueno, solo Dios puede hacerlo, por eso tengo que acercarme a Dios. Tengo que orar a Dios. Tengo que estar mucho meditando la palabra de Dios. Meditando mucho en Jesucristo. Se dice que una pareja de 50, 60 años de matrimonio se parecen muchas veces. Tienen la misma sonrisa, tienen las mismas reacciones, casi la misma cara. Parece que se parecen. Y el hecho es que todo esto comienza porque han estado juntos mucho, riéndose de los mismos chistes, llorándose de las mismas tristezas. Cuando yo estoy pasando mucho tiempo meditando en la palabra de Cristo, meditando en cómo es Jesucristo, meditando en la palabra de Dios, estoy pasando mucho tiempo, Señor, pido por mi esposa, pero primero me pido por mí mismo. Casi cada mañana mi primera oración es, Señor, forma en mí el fruto del Espíritu, como Jesucristo. Ayudarme a mí, ser más amoroso, más gozoso, más pacífico, más paciente, más benigno, más manso y humilde, Señor. Forma eso en mí. Cuando no estoy acercándome bastante a Cristo, entonces mi mal carácter, mi carnalidad sale y mi esposa no está a gusto. Mis hijos no están a gusto. Pero cuando yo estoy más en la imagen del Señor por llenarme del Espíritu, confiar en el poder del Espíritu, Señor, tú puedes hacer esto. Tú puedes hacerme como Cristo. Tú puedes hacerme más en la imagen de Dios. Entonces yo voy a ser feliz en mi vida y todos alrededor. Joven, ¿quieres ser feliz? Entonces llénate del Espíritu Santo, ser como Cristo. Y dices, pero los maestros en el colegio me tratan con falta de respeto. Bueno, que seas como Cristo en la imagen de Dios y ellos van a respetarte montones por ser una persona trabajador como Cristo, fiel como Cristo, confiable como Cristo, manso como Cristo, gozoso como Cristo, paciente como Cristo. El secreto para tener una vida feliz es ser como Cristo. Y esto viene con pasar mucho tiempo en la palabra de Dios, en oración y en entrega al Señor, confiando en el poder del Espíritu para llenarse del Espíritu. Y entonces vas a tener una familia feliz, un matrimonio feliz y una vida feliz de esa manera. Número 3. Después de hallar tu satisfacción en Cristo, número 1, después de reflejar la imagen de Cristo, número 2, número 3, espera en la provisión de Cristo para tu vida, para tu matrimonio, y estar contento con lo que Dios le da. Génesis 1:27, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
interesante, lo creó como una sola carne, los creó varón y hembra. Génesis 2:18. Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea, apropiada para él. Versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó el hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Así que el Señor no hizo la mujer de su pie para que él tropezara a la mujer, no de su cabeza para que la mujer gobierne sobre el hombre, sino de su costillo para que había ternura, cuidado, protección y ayuda mutua. De esa manera, como su brazo derecho, podemos decir. Pero aquí dice que el plan de Dios es esperar en Dios para el matrimonio o la persona que Dios quiere, esperar en Dios para guiarte de cómo llevarse bien en ese matrimonio con esa persona. Aquí encontramos que nos hizo diferentes. Varones tienen diferencia a mujeres, créelo o no, son muy diferentes. Y así no voy a entender y vivir, como dice 1 de Pedro, no voy a poder vivir sabiamente con mi esposa si yo no tengo la sabiduría que Dios me da. Yo necesito reconocer que hay diferencias y solo Dios puede explicarme esas diferencias, explicarme cómo vivir con ella para la gloria del Señor. Pero así es que Dios la trajo al hombre. Muchos van buscando lo que Dios no está trayendo y tienen problemas. Se casan con personas que Dios no quería. Hay que mantener los ojos abiertos, jóvenes, a ver si es esta muchacha que Dios quiere darme. A ver si es este muchacho que el Señor quiere darme, dice la señorita. Espera en el Señor para traerle la persona que Él quiere y enseñarte cómo vivir como Él quiere. ¿Qué es el plan de Dios? Dios hace la persona adecuada para ti y algunos, dice en 1 Corintios 7, están hechos para ser solteros. Y así tienen más tiempo a servir al Señor y glorificar al Señor. Pero si hay un esposo para ti, espere en el Señor, ore al Señor, mantener los ojos abiertos, es esta la otra, pero estar seguro del Señor que sea una persona adecuada para la gloria del Señor. Varón y hembra los creó. Nota que creó dos géneros, hombre y mujer, no Adán y Elí, sino Adán y Eva, ¿verdad? Dios no hizo dos mujeres o dos hombres. Dios hizo dos géneros para tener un hombre con una mujer, para ser completo. Y así Dios hizo una sola mujer para Adán, una sola mujer para cada hombre. Dios tiene un plan para ti. A lo mejor tú miras fulano, que es el plan de Dios para ti. Tú miras menguana, que es el plan de Dios para ti. Y dices, pero no es perfecto esa persona. Tampoco es perfecto usted, ¿verdad? Así que hay que esperar que Dios, como usted es pecador y otro es pecador, va a traerlos los dos juntos y a lo mejor los dos se mejoran uno al otro, ¿verdad? Se perfeccionan uno al otro, se santifican uno al otro. 1 de Corintios 7 dice, ¿qué sabes tú, hombre? Si puede, o mujer, si tú puedes santificar a tu esposo. Así es, dice esposos en Efesios 3, santificar a tu esposa. Así que muchas veces hace falta un matrimonio para hacernos mejores. Y así que esto significa que no nos casamos con lo mejor al momento, pero va a mejorarse. Pero el hecho es que hay que esperar en Dios y no casarse con cualquiera, aunque va a ser con algún pecador, alguna pecadora, pero que estar seguro que es de Dios. Si usted es una persona entregada a Dios, más fácil Dios puede traerle otra persona consagrada. Si usted no es consagrado a Dios,
A lo mejor no debe casarse con una persona consagrada a Dios, porque usted va a estropear a esa persona si usted no está consagrada y esa persona es consagrada. Cuando los dos están tratando lo mejor posible de consagrarse a Dios, ya van a tener un matrimonio mejor, porque va a ser el plan de Dios de un varón santo con una hembra santa. No perfecto en absoluto, pero consagrado a Dios, salvo. Uno que es sincero en querer seguir a Dios, y entonces va a ser una sola. Dios no va a guiarte a casarse con 3 mujeres, ni divorciarse de una, tratar otro, divorciarse de otra, tratar otro. No, uno solo a la vez, hasta que la muerte nos separe. Por eso leímos las estadísticas al principio de 1960, que había 73% de la gente en familias unidas, y en 2017 solo 46% de los jóvenes en familias unidas. Es que la gente, si cree el plan de Dios, que es hasta la muerte, entonces van a quedarse unidos. Vamos a hablar más de eso en un par de semanas, pero esa es una de las cosas que nos ayuda a tener unión en la familia, es decir, hasta la muerte. Y si usted está divorciada y recasada, quédese con esa persona hasta la muerte. En el matrimonio donde estás, dice 1 Corintios 7, quédese allí, contento, donde estás. Y no decir, bueno, este no me sirvió, otro no me sirvió, voy a tirarlo como la mujer samaritana, y a lo mejor tenía 5 hombres, ninguno me satisfizo, así que ya voy a quedarme contento con vivir con alguien. No, una persona a la vez, y entonces que sea la persona que Dios trae a usted, y si usted es consagrado al Señor, va a ser una persona consagrada al Señor, para unirles para la gloria del Señor.